Gloria al Señor, mis hermanos. Seguimos el servicio devocional. Alabado sea el Señor. Disculpe, tuve que hacerlo en 2 videos. Amén. Alabado sea el Señor. Pero tomen su Biblia, mis hermanos. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 31 al 37. Aleluya. Amén. Alabado sea el Señor. De nuevo, bienvenidos, mis hermanos. Dios me los bendiga. Y seguimos adelante a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Vamos a leer la escritura así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31. La palabra del Señor nos dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió diciendo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aleluya. Oremos, mis hermanos. Padre, nos ponemos en tus manos preciosas. Mi Dios, la guianza de tu Espíritu Santo. Y ciertamente, aleluya, tú nos llevas a toda verdad. Pongo en tus manos preciosas, mi Dios, para que tú obres en cada uno de nosotros. Padre eterno, grande eres en misericordia. Por eso tu grandeza, Señor, se manifiesta a través de nuestras vidas, porque verdaderamente, Señor, que siendo pecadores, mandaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y Él voluntariamente vino y lo hizo. Por eso te doy honra y te doy gloria, que ciertamente conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Gracias, Señor, por la libertad que nos has dado a cada uno de mis hermanos, mi Dios, todo oyente, Padre Santo, que conozca también, mi Dios, tu gracia, tu misericordia, lo que has derramado por nosotros, mi Dios. Y ciertamente, mi Dios, en ti estamos seguros. Por eso pongo en tus manos, Padre, lo que vamos a hacer en este momento, porque tuya es la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. A ti, Señor, damos gracias y ponemos en tus manos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Podemos decir gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Puede tomar asiento, mi hermano. Dios me lo bendiga. Aleluya. He puesto por título La semilla de Abraham y la semilla del diablo. La lectura que acabamos de leer en el libro de San Juan, capítulo 8, el Señor Jesús trató este asunto, medio capítulo del Evangelio según San Juan, allí capítulo 8, hablando de esta necesidad. Una de las cosas que el Señor Jesús les dijo, que si ellos permanecieran en su palabra, que le recibieran y conocieran, que serían verdaderamente sus discípulos. Y iban a conocer la verdad, y la verdad los iba a hacer libres. Esta palabra de verdad va más allá de simplemente percibir o entender, reconocer o ganar conocimiento. Y tiene un principio más allá. Es el reconocimiento de la verdad por experiencia personal. Por eso todo creyente que ha conocido tiene una experiencia personal acerca de Jesús,
Y así, teniendo este conocimiento, conocemos la verdad y la verdad ciertamente nos hizo libres. Alabado sea Dios. ¿Puedo decir amén, hermanos? Amén. Pues Él nos ha hecho libres. Por eso nos gozamos en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Bendito sea su nombre. Aleluya. Caminamos adelante, mis hermanos, siguiendo lo que el Señor nos muestra aquí en la palabra bendita y santa. La discusión que Jesús con estos líderes religiosos de los judíos continuaba. Hasta el momento, la temática había girado alrededor de la esclavitud personal, porque aún ellos decían que cómo iban a ser esclavos, o necesitaban ser libres si nunca habían sido esclavos. Dice, ¿y quiénes verdaderamente son hijos de Abraham? No obstante, estos hombres, a una vez más, afirmaron no solo ser hijos de Abraham, sino también hijos de Dios y por tanto herederos de la vida eterna. Dice, pero nosotros, nuestro Señor Jesucristo, les da a entender que no son hijos de Dios. Los que nacen en el agua por la fe. Amén. Por la fe el hombre es justificado. Si alguna persona o religión o tribu, o muchos menos son salvos los que descendientes de un gran hombre de Dios, porque la salvación es por la fe personal de cada uno, y no porque alguno o algún antepasado haya realizado o conquistado por la fe grandes cosas para Dios. Al final, Jesús les hará ver la cruda realidad, mostrándoles que no son hijos de Dios, sino hijos del diablo, porque las mismas obras que el diablo hacen. El Señor Jesús les habla fuertemente. La realidad, mi hermano, damos gracias al Señor que nos dio a reconocer la condición donde estábamos, donde antes ciertamente éramos hijos de desobediencia. Pero gloria al Señor, que antes éramos esclavos, pero ahora somos libres, somos hijos. El hijo permanece en la casa de Dios para siempre, el esclavo no. Él nos libertó. Por eso damos gloria al Señor. Aleluya. Así que la fe que salvó a Abraham. Vamos a hablar de esta fe que salvó a Abraham. En el verso 38 nos dice así. Y respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Las palabras del Señor Jesús, porque recuerde que Abraham miró al Señor y el Señor estuvo con Abraham. Y Abraham atendió a la voz de Dios, pero estos no entendieron y no escucharon la voz del Señor. Porque nos dice, ya en los versículos anteriores, dice que vimos que realmente la descendencia de Abraham no solo son los que nacen en la carne de su línea directa, sino también aquellos que por la fe conquistan las promesas que este hombre se le hizo. Hay una promesa hermosa que Dios le dio. Por eso en Génesis capítulo 26, verso 4, dice así, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Mire qué hermoso. Una promesa que se le dio a Abraham. Y estos hombres están diciendo que son hijos de Abraham. Abraham le creyó a Dios. Por la fe, él creyó y obedeció a Dios. Podemos ver algo hermoso, que Dios aún sigue hablando,
diciéndoles, pero ellos aún no entienden. Pero dice también así, de esta forma, a través de su simiente, Jesucristo, un verdadero descendiente de Abraham en la carne, que todos los que creen son salvos, sea judío, sea gentil. En Gálatas 3:6-7 nos dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por eso nosotros, por la fe, creemos en Jesucristo. Por la fe creemos en su promesa de salvación, de vida eterna. Escuchamos la voz del Señor en nuestro corazón, nuestro espíritu sintió y nos arrepentimos y venimos a sus pies. Alabado sea Dios por esa gran misericordia que Él derramó para con nosotros. Amén. Alabado sea Dios. Ahora también dice, sin embargo, vienen estos hombres renuentes y reprochan a Jesús, afirmando que Abraham es su padre, lo cual los volvía hombres libres, herederos del reino de Dios. Y respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Por generaciones los judíos, miren, habían creído que solo bastaba nacer judío para ser salvo y heredero de la vida eterna, aun cuando estos fuesen pecadores, ya que las escrituras del Antiguo Testamento había pasajes que afirmaban que eran descendencia de Dios. En el Salmos capítulo 105, verso 6, dice, oh vosotros descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Es lo que el hombre tiene hoy en día, que ellos en sí, por ser de descendencia judía, creen que ya son salvos. Pero la cruda realidad es que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Amén. No le recibieron, pero su gracia se extendió para ti y para mí. Por eso damos gracias al Señor, que Él lo hizo por nosotros, por amor, se entregó a sí mismo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, dice, en otras palabras, estos hombres creían que los créditos pasados de sus antepasados, Abraham, eran más que suficientes para escapar de la condenación eterna. Sin embargo, el Señor les dice que no parecían hijos de Abraham, porque no hacían las obras que él hizo, obras que expresaban su gran fe. Ciertamente, la condición del hombre se manifiesta. De la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Lo que había en su corazón ellos decían, pero la realidad era otra cosa. Porque aún ellos así decían, y Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. En el relato de Génesis, capítulo 18, verso 1 al 5, capítulo 18, miramos cómo Abraham estaba en su tienda y él miró allí a los visitantes que venían y los atendió. Aún les lavó sus pies y trajo comida ahí para que comieran. ¿No es esto lo que estos hombres estaban haciendo? Abraham creyó, escuchó la voz de Dios, pero estos no lo creyeron. Aleluya. Así que vemos este contraste en lo que hizo Abraham y lo que hicieron estos hombres. Por un lado, Abraham corrió a atender a Dios y sus mensajeros para ofrecerles su hospitalidad, mientras estos hombres querían matar al mensajero de Dios, a Jesucristo. Miren la diferencia, el contraste. Abraham, por la fe, creyó y atendió la voz de Dios y sirvió a los visitantes, los mensajeros que venían con él y escucharon, y él escuchó la voz de Dios. Estos hombres, haciendo todo lo contrario, no escucharon la voz de Dios, sino ahora intentaban matar a Jesucristo. Aleluya. Por el otro lado, Abraham creyó las promesas de Dios. Y estos hombres rechazaron las enseñanzas de Jesús. Por tanto, eran completamente diferentes a Abraham. Amén.
Podemos ver allí, aleluya. Al final, uno puede entender que Abraham no se salvó por las obras, sino por la fe. Por eso es uno de los campeones de la fe en el libro de los Hebreos. Amén. Alabado sea el Señor. Ya que estas obras que hizo, las cuales agradaron a Dios, eran resultados, o era resultado que le había creído a tal punto que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo primogénito, creyendo que el Señor lo levantaría entre los muertos, y por ello el Señor juró por sí mismo que lo bendecería. Abraham obedeció, creyó en su hijo primogénito, Isaac, el hijo de la promesa. Amén. Él creyó a Dios, y cuando el Señor le pidió que lo sacrificara, aún creyó que Dios era todopoderoso para levantarlo de nuevo, porque Dios le había prometido que de su simiente iban a ser bendecidas todas las naciones de toda la tierra, y su descendencia iba a ser grande como las estrellas, y aún así como la arena del mar. Por eso vemos allí esta promesa que Dios le dio. En Génesis capítulo 22, verso 10 al 12 y el 15 al 18, de esta promesa, cuando Abraham ya tenía en su mano el cuchillo listo para degollar a su hijo, cuando el ángel le habló y le dijo que parara. Y ahora entendía que ciertamente Abraham amaba a Dios. Y Dios mismo le dijo que él proveería el rescate. Él daría a su hijo. Por eso Jesucristo vino. Y estos hombres que dicen que ellos son descendientes de Abraham, que creían, pero en realidad no era así, mi hermano. Aleluya. Así que fue la fe que salvó a Abraham. Tú y yo somos salvos por la fe. Alabado sea el Señor. Y no eran las obras, no fueron sus obras, sino fue la fe que él puso en el Señor. Y por su fe alcanzó promesas de bendición. Aleluya. Y no solamente para él, sino a toda su descendencia, sino también a todas las naciones. Y esto se haría a través de su simiente, que vino a ser de allí de su linaje, que es Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios, que Él vino a hacerlo por ti y por mí. Por eso en Jesucristo tenemos la verdad, la vida eterna y palabras que Él estaba hablando a estos hombres y no entendieron. Ahora bien, esto no significa que solo bastaba ser descendiente de Abraham para ser salvo, como aquellos judíos creían, sino sigue siendo a través de la fe. Desde el principio la salvación viene por la fe. Lo que Dios nos ha dado, aleluya, es hermoso. Es por la fe. Todo por la fe. Porque en la fe es creerle a Dios. Fe es creerle y seguirle. Abraham escuchó la voz y obedeció, creyó a Dios y caminó creyéndole al Señor. Por eso nosotros también debemos caminar por la fe, creer en el Señor Jesucristo, caminar y seguir adelante. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Porque si fuese por ser descendiente de alguien, la fe fuera innecesaria. Amén. Por eso necesitamos tener la salvación es personal, la salvación es para cada individuo individualmente hacer el paso de fe, creer y caminar en el Señor. Aleluya. Podemos ver también así que aún Ismael e Esaú, por ser descendientes de Abraham, no alcanzaron salvación. Amén. No son parte del plan de Dios. Ellos no alcanzaron la vida eterna. ¿Cuántas personas hoy en día creen que la salvación viene por pertenecer a una etnia o en especial o por nacer en religión de una familia? Pero lo cierto es de que solamente la fe en Jesús salvará, nos salva. Amén. Solamente en Jesús nos salva. Aleluya. Entonces,
Podemos ver que salvos por conversión, no por nacer en un entorno religioso. La salvación es por la fe. Es cuando uno se convierte. Salvos por conversión. Hay que convertirnos. Jesucristo dijo, arrepentíos y convertíos. Aleluya. En el versículo 41 al 43 nos dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Mira, ahí le echaron en cara que ellos no habían nacido de fornicación. Amén. Una de las cosas que miramos también en el profeta Oseas es de que en ese tiempo también da dos puntos allí. Primeramente, pues no creían como unos en la primera parte de, después en el libro de los Hechos, todo lo que pasó, esto había ciertos agnósticos que no creían que Jesús había venido y había nacido de María por obra del Espíritu Santo. Entonces, aún esto le están echando en cara de que Jesús nació en fornicación, porque aún conocían a José y a su madre, pero no entendían que la obra del Espíritu Santo, aleluya, en el plan de Dios, es que Jesús viniera de la descendencia, de ese linaje, desde que empezó de Abraham hasta, aleluya, la venida de Jesús, porque también viene ahí la descendencia del rey David. Aleluya, amén. Y tenemos esto en nosotros, una esperanza gloriosa y una salvación hermosa que Dios nos ha dado. He aquí que Jesús les dijo que ellos no son hijos de Abraham, ni mucho menos de Dios. ¿Sabes que la tristeza es que muchas personas que dicen que ellos son hijos de Dios? Yo era uno de ellos. Yo decía que yo era hijo de Dios, que todos somos hijos de Dios. Pero la realidad es de que hay dos, los hijos de Dios y los hijos de desobediencia. Yo en mi tiempo era hijo de desobediencia, como tú también. Aleluya. Pero un día la misericordia nos alcanzó y ahora podemos nosotros decir que somos hijos de Dios verdaderamente porque Jesús nos rescató y Jesús nos transformó, nos dio una vida, una esperanza gloriosa en el Padre. Por eso nosotros estamos contentos por lo que Dios ha hecho y lo que va a hacer aún cuando se manifieste el día glorioso de su venida y podemos estar en la nueva Jerusalén. Amén. Alabado sea el Señor. Por eso nosotros tenemos en nuestra vida una esperanza gloriosa que el Señor nos ha dado en cuanto ha puesto de su Espíritu en nosotros. Aleluya. Ahora podemos ver también en Isaías capítulo 64, verso 8, dice así, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Sin embargo, Jesús les aclara que no son hijos de Dios los que nacen de una descendencia de Abraham, sino aquellos que realmente creen en Jesús y se convierten de sus pecados. Este es el punto inicial. Amén. Es que el hombre tiene que convertirse de sus pecados, tiene que realmente creer, recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Aleluya. Alabado sea el Señor. Mire, porque en Hechos capítulo 3, verso 19 dice así, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Alabado sea Dios, porque dice aquí bien claro, así que arrepentíos y convertíos
para que sean borrados vuestros pecados. Hay que arrepentirse y hay que convertirse para que verdaderamente sean borrados nuestros pecados. Hay mucha gente que está arrepentida, pero no está convertida. La palabra es clara. Hay que arrepentirse y convertirse, cambiar su manera de vivir. Ya no fornicar, ya no adulterar, ya no hacer las cosas que no agradan a Dios. Cambiar completamente. Antes estábamos en el mundo, pero ahora estamos en las cosas de Dios. Antes éramos hijos de desobediencia, pero ahora somos hijos de Dios cuando nos arrepentimos y nos convertimos para el Señor. Ahora seguimos a Cristo. Alabado sea su nombre. Por eso Jesús mismo dijo estas palabras. Aleluya. Así que arrepentíos y convertíos. Amén. Alabado sea el Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y es para ayudarnos en nuestro caminar. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora solo aquel que cree y se convierte puede llegar a ser un verdadero hijo de Dios. Hay que creer y convertirse para ser un verdadero hijo de Dios. Porque su nacimiento no es obra humana, sino obra del Espíritu Santo. Hay un nacer nuevo que viene a nuestra vida, un nacer que el Señor nos da espiritualmente. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice así: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. Ahí está el verso 13. Y aquí podemos ver, por eso Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacía de nuevo, no podría ver el reino de Dios, ya que éste estaba reservado para los verdaderos hijos del reino. Amén. No por ser descendiente de algo puede uno estar, sino tiene uno que ser. Amén. Hijo verdadero, hijo de Dios por la fe. La fe, por la fe Abraham alcanzó justicia y le fue contado por justicia la fe. Alabado sea el Señor. Aún en Juan capítulo 3, verso 3 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. El que no naciere de nuevo. Por eso es necesario nacer. Arrepentíos y convertíos. Cuando uno se convierte uno, nace uno de nuevo en el Señor. Aleluya. Ahora somos espirituales. Amén. Buscamos las cosas de Dios, las cosas de arriba, las cosas del reino del Señor. Ahora solamente los verdaderos hijos de Dios creen en Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo y lo sigues, verdaderamente eres el Hijo de Dios y eres guiado por su Espíritu. Los que son guiados por su Espíritu, estos son hijos de Dios. Y sus obras están en armonía con la fe. Amén. Todo lo que hagamos tiene que estar en armonía con nuestra fe acerca del Señor Jesús. Ahora podemos ver que esto en diferencia a estos hombres que decían serlo, pero sus obras eran malas. Porque Jesús les dice, Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, porque no entendéis mi lenguaje. Les pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios y no entienden, porque verdaderamente todavía no son hijos de Dios. Amén. Pero la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Y cuando ellos vienen al conocimiento, vienen a los pies de Cristo, entonces van a escuchar y van a entender. Aleluya, gloria al Señor. Y aún dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Amén. Porque su corazón estaba duro, su corazón estaba en la religión, su corazón estaba en la creencia de lo que habían oído y eso querían hacer. Jesús les dice, lo que yo he mirado, eso vengo a enseñar. Y lo que el Padre le dio,
eso nos vino a decir. Por eso viene el punto donde si no son hijos de Dios, entonces, ¿de quién son? Mi amigo, si tú no sabes, necesitas estar seguro si eres hijo de Dios o no. Es necesario saber dónde estás. Aleluya. Y damos gracias, hermanos, porque sabemos que somos hijos de Dios, porque hemos creído y recibido. Amén. Aleluya. Por eso el verso 44 al 47 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. La importancia es, él estaba en la verdad. Recuerde que él era un gran querubín que estaba, Luzbel estaba en el cielo, estaba donde estaba la verdad, pero él no permaneció en la verdad. Porque aún dice, porque no hay verdad en él. El enemigo es mentiroso. No hay verdad absoluta, nada de verdad en él. Y aquí leyendo dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La gran diferencia, Jesús es la verdad. El enemigo engaña, lleva a personas completamente a errar en cuestiones acerca de Dios, el Dios viviente. Ha engañado y sigue engañando a mucha gente. Por eso Jesús vino a libertar al cautivo, a libertar a aquel que estaba preso, a darle una esperanza, un amor hermoso de restauración, de liberación y llevado hacia el Padre. Alabado sea el Señor. El verso 45 dice, y a mí porque digo la verdad, no me creéis. Fíjate, mucha gente escucha acerca de Jesús y no cree. Yo estaba allí, yo escuchaba, no creía, pero gracias a Dios que vino un día y me alcanzó. Así como tú, amigo, que escucha la palabra del Señor, también el Señor, aleluya, te está llamando y tú vas a conocer la verdad. Escucha la voz de Dios y cree en Jesús y mirarás qué hermoso y delicioso es Él, porque Él cambiará tu vida, te dará propósito y cambiará tu rumbo. Él te llevará al lugar donde quiere que tú estés en su presencia. El verso 46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que escucha la palabra de Dios es de Dios. El que no quiere escuchar la palabra no es de Dios. Ahí sabéis dónde estás. Aquel que escucha, quiere recibir la palabra del Señor, entonces está en sí. Aleluya, tiene ese anhelo, ese deseo de acercarse y estar con el Señor. Y sabemos que somos de Dios porque nos acercamos. Ahora, aunque sus palabras son duras, en una realidad, ya que si no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Nomás hay dos caminos. O eres de Dios o estás contra Dios. No puede haber nada intermediario. Hijos de Dios o hijos del diablo. Así lo describe la Escritura. Y estos que son judíos, el pueblo escogido de Dios, de la promesa, y ellos por ser de la descendencia, decían que ya eran hijos de Dios automáticamente y pertenecían al reino automáticamente. Y como podemos ver que aún así, todo religioso que se cree que a su manera, en sus propios propósitos o sus obras, van a estar bien para con Dios. No es la religión la que salva, sino es la fe en Jesucristo como Hijo de Dios, que podemos obtener la salvación y la vida eterna. Ahora dice, lo cierto es que
No es la primera vez que en la Biblia se menciona o se llama a una persona hijo del diablo. Hay otra ocasión donde los hijos de Elí, que eran sacerdotes del templo, en la escritura les llama que también a ellos que no son hijos de Dios. En 1 Samuel capítulo 2, verso 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Aquí hombres impíos, literalmente en la palabra original, aleluya, dice que era así, Ben Belial, que significa hijos del diablo. La nueva escritura así lo dice. Amén. Que eran hijos del diablo. Ahora bien, aquí Jesús les dice a estos hombres que ni eran hijos de la promesa de Abraham, ni mucho menos hijos de Dios, porque en ellos había mentira y deseos asesinos, como el diablo, y por ello eran hijos del diablo, porque sus obras hacían. El verso 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No solamente los que son hijos de Dios viven en la verdad, aleluya. Solamente los que son hijos de Dios viven en la verdad y creen en las palabras de Jesucristo. Porque Él dice allí, y a mí porque digo la verdad, no me creéis, el verso 45. Amén. Hay que creer la palabra de Dios, porque Él es la verdad. Él vino a mostrarnos la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Él vino a enseñarnos el camino, Él vino para llevarnos hacia el Padre. Por eso, en el Señor podemos descansar y confiar, porque aún el Señor está llamando. Cada día el Señor llama y cada día toca corazones, pero hay pocos que lo abren. Por eso la Escritura nos dice que si hoy escuchares la voz, si el Señor toca en tu corazón y abrieres, Él entraría a tu corazón y cenaría contigo. Una promesa hermosa de restauración. Para ser hijos de Dios hay que venir a Jesucristo. Hay que caminar en Él. Solamente en Él. Solamente en el Señor Jesús podemos obtenerlo. Alabado sea su nombre. Esta era la triste realidad, mi hermano, de estos hombres, ya que creían por el hecho de ser descendientes de Abraham eran salvos y decían que su padre era Dios. ¿Cuánta gente conocemos? Como yo decía, pues soy hijo de Dios. ¿Cuánta gente por ahí dice que es hijo de Dios? Y cuando una persona muere, que Dios lo tenga en su santa gloria. Costumbres que siempre dice uno, decía uno, pero la realidad es de que para ir al cielo hay que ser verdaderamente hijos de Dios, arrepentidos y convertidos para el Señor, seguir a Jesucristo para estar con Él un día en la eternidad. Alabado sea el Señor. Pero dice, pero no era así porque vivían en mentira y homicidios, rechazando la palabra de Jesús, la estaban rechazando. ¿Cuántas personas como estos religiosos viven equivocados pensando que por el hecho de haber nacido en una cuna religiosa, esta los salva? ¿Cuánta gente sabe que cuando yo en mi juventud me decían, pues, ¿qué religión eres? Pues yo decía, pues mi mamá ya se convirtió en cristiano con mi hermana. Dije, pues yo también soy cristiano, pensando que por relación ya era cristiano. La realidad no es así, mi hermano. Cada quien debe convertirse.
de su mal camino. Tiene que arrepentirse y convertirse como el Señor dijo. Ahora, cuando realmente necesitan convertirse a Dios creyendo en las palabras de Jesucristo, hay que arrepentirnos y creer en las palabras del Señor Jesús. Amén. Porque así podemos nosotros estar seguros. Cristo, que nos da la potestad de nacer de nuevo como verdaderos hijos de Dios. El hombre tiene opción hoy en día de la simiente de Abraham o la semilla del diablo. Jesucristo vino a salvarnos. El hombre necesita estar seguro. Mi amigo, mi hermano, aleluya, estamos seguros en dónde estamos. Cada quien debe conocer con sinceridad en su corazón lo que el Señor ha hecho y lo que debe hacer en cada uno si no se ha convertido verdaderamente al Señor. Porque no podemos quedarnos en arrepentimiento. Mucha gente está arrepintiendo ahorita, pero en realidad se van a convertir. De verdad van a dejar los vicios, de verdad se van a acercar y seguir a Cristo. A su tiempo miraremos. Pero es necesario, para ser hijos de Dios, hay que arrepentirse y convertirse de su mal camino y seguir adelante. Aún ellos allí, siguiendo dialogando con el Señor, en el verso 49, respondiendo a Jesús, les dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto, dice, en verdad, os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Por eso Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay que permanecer en la palabra, seguir a Jesucristo, buscando cada día más y más de su presencia, más y más de su palabra, porque entonces dice, como dice el verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Quiero cerrar con una oración esta parte y después vamos a hacer una alabanza. Cerraremos aquí, mis hermanos. Cada uno cual estamos agradecidos con Dios que verdaderamente hemos conocido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y así tenemos esta esperanza que somos de la semilla de Abraham, descendientes de su simiente, donde viene Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso estamos agradecidos y podemos confiar en el Señor, de sus promesas y de su venida. Amén. Alabado sea el Señor, mis hermanos. Acompáñenme en oración. Amén. Amado Padre, te damos gracias por la bendición maravillosa que nos has dado y la promesa hermosa de tu Hijo Jesucristo, que ciertamente vino y nos salvó y nos ha hecho, Señor, aptos para participar en tu reino. Así, mi Dios, yo pongo en tus manos toda necesidad. Pongo en tus manos todo aquel que necesita, todo aquel Padre Santo que necesita esta salvación hermosa y esta promesa de también convertirse plenamente a tus caminos. Ruego por aquellos que están luchando, ruego por aquellos que necesitan la sanidad, mi Dios. Pongo entre tus manos, pues ciertamente tú nos tomaste y nos has dado una salvación hermosa. Pongo en tus manos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a una alabanza, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Acompáñenos, póngase de pie. Aleluya. Gloria al Señor. Estamos en vivo, mi hermano. Hay que acomodar un poquito. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya.
Gracias, Señor, por la salvación, Señor, que has traído a nuestras vidas, Padre. Gracias, mi Dios, porque ahora podemos entrar confiadamente ante tu trono y darte las gracias, mi Dios. Vamos a darle gracias, hermanos, a través de este cántico. Cántelo conmigo. Me has tomado entre tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, y te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por la cruz, Señor. No tenemos, Señor, con qué pagarte, mi Dios, todo lo que tú has hecho por nosotros, Padre. Esa salvación hermosa que has traído a nuestras vidas, Señor, que a ti te costó, Señor, tu sangre, Señor, derramada en esa cruz, Señor. Gracias, 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 mi Dios. Ayúdanos a amarte, Señor, con todo nuestro corazón, Padre Santo, a buscarte y a reconocer, Señor, a entender, Señor, aunque es difícil, yo sé, entender todo lo que tú hiciste por nosotros, Padre, pero solamente ayúdanos a amarte y reconocerte siempre, Señor, cada día en nuestras vidas. Gloria, gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria sea al Señor, mis hermanos. Amén. Señor me lo bendiga y seguimos adelante. Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Aleluya. Recuerde, Cristo le ama y comparte el amor del Señor. Amén. Hasta Gloria a la Dios. próxima. Dios me lo bendiga. En el nombre precioso de Jesús. Nos veremos pronto. Los Amén. bendiga, los extrañamos. Amén. Gloria al Señor.